Bien, qué tal, estimados estudiantes? En esta oportunidad vamos a tocar el tema de ángulos verticales. Un videito más para que ustedes lo puedan observar y pueda estar claro este tema y para poder resolver los ejercicios sobre ángulos verticales. Aquí es importante reconocer dos puntos, ¿no? O dos conceptos importantes. Uno es el ángulo de elevación. ¿Cómo se forma el ángulo de elevación? El ángulo de elevación se forma a partir de la línea horizontal. Esta es la línea horizontal para arriba, ¿no? Para arriba. Ya, para arriba. Y lo que está ahí es la línea visual, ¿no? Se supone que este niño está observando la torre, en este caso, la torre más alta, ¿no? La de París. Entonces, el ángulo de elevación es alfa. Se forma a partir de la línea horizontal con la línea visual. Este sería el ángulo de elevación, ¿ya? Aquí hay un pequeñito concepto para que lo puedas leer también. Como número 2 tenemos el ángulo de depresión. El ángulo de depresión también se forma a partir de la línea horizontal o también eje horizontal para abajo, ¿no? Aquí hay una personita que está observando el barco, ¿no? De la torre del faro. Está observando al barquito, ¿no? Esta es la línea visual. Entonces, este es el ángulo de depresión, ¿no? Vas a tener cuidado al dibujar el ángulo de depresión, porque el error común de los estudiantes es que si esta es la altura del faro, a veces cometen el error y aquí ubican al ángulo de depresión, ¿no? Si lo ubicas aquí, ya lógicamente está mal, vas a poder resolver, pero va a salirte otra respuesta, ¿no? Lo que sí se te recomienda es que traslades este ángulo, ¿no? Si este es el ángulo de depresión con el nivel del mar, por la propiedad de la z, porque son horizontales, o sea, si este es beta, este también puede ser beta, ¿no? O sea, lo que puedes es trasladar, ¿no? La propiedad de la z. Lo que puedes hacer es trasladar, ¿no? Y formar un triangulito. Y obviamente un triangulito que va a ser notable quizás, ¿no? ¿Ya? Entonces eso se te recomienda aquí. Como tercer ángulo, que a veces en los ejercicios viene, ¿no? Ángulo de observación. Se tiene un ángulo de observación, entonces el ángulo de observación es cuando tú, ¿no? Tienes o se observa como la imagen a la parte más alta como a la parte más baja, ¿no? Esta es la línea visual. Y a partir de eso tú puedes, si haces un eje horizontal aquí, entonces este va a ser el ángulo de elevación, ¿sí? Y este sería el ángulo de depresión, ¿no? Si lo podemos dibujar, este sería el ángulo de elevación y este sería el ángulo de depresión, ¿no? A partir de ahí podemos dibujar, ¿no? Sobre el ángulo de observación. Nada más. O sea, es importante identificar ángulo de elevación, ángulo de depresión, estos dos puntos, ¿no? Y obviamente recordar los triángulos notables, ¿no? Triángulos notables, porque con ellos vamos a trabajar, ¿no? O por ahí también quizás recordar resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Que en función de un lado podemos hallar los catetos o la hipotenusa, ¿no? En función del seno, coseno, etc. Aquí tenemos el triángulo de 37,53, el triángulo de 30,60, el triángulo notable de 45 grados con 45 grados. Adicional a eso podemos anexar el triángulo notable de 16 y 74, ¿no? Quizás también lo podemos utilizar. Triángulo notable de 16, 74. Este ángulo es 16, este es 74, ¿no? La suma da 90, ¿sí? A 16 se pone como 7 veces K. Este es como 24 veces K. Y este es como 25K. Adicional a eso. Notable de 16 grados con 74 grados sexagesimales, ¿no? Y bueno, eso es todo con respecto a la teoría. Ahora, este es un resumen
y voy a resolver algunos ejemplitos, ¿ya? Para que más o menos tengas la idea cómo es el desarrollo de este tema. Si anteriormente ya lo has visto, entonces no va a haber problema, puedes consolidar más, ¿no? Dice, una hormiga observa el punto más alto del poste. Ya, este es el punto más alto. Si está la hormiguita aquí, la hormiguita Z va a observar el punto más alto, dice, ¿no? Con un ángulo de elevación, entonces este debe ser el eje horizontal. Entonces este es el ángulo de elevación. Este es el ángulo de elevación θ. La hormiga dice se dirige hacia el poste, o sea, está caminando hacia el poste. Está caminando hacia el poste. Y cuando la distancia que lo separa se reduce a la tercera parte, la medida del nuevo ángulo de elevación para el mismo punto se ha duplicado. Ah, ya, quiere decir que la hormiguita ha caminado y va a estar por aquí. Cuando eso pasa, dice la distancia que lo separa, o sea, de este punto a este punto, es la tercera parte, pero con respecto a la tercera parte de lo inicial, ¿sí o no? Porque al inicio estaba aquí. Entonces, todo esto es, ¿no? Este pedacito es la tercera parte del total de lo que estaba al inicio. Entonces, para evitar la fracción, ¿qué te parece si a este le pones 3a? Y este sería su tercera parte, ¿no? Y cuando está ahí, su ángulo de elevación dice que se duplica, ¿no? Entonces, este es ya ahora 2 veces θ, ¿no? Listo. Hallar θ, o sea, nos piden el ángulo θ, ya. Entonces, esto lo plasmamos más grande. Aquí, esto lo plasmamos más grandecito para poder observarlo mejor. Listo. Este es 90 grados, ¿no? Aquí estaba la hormiguita Z. Ahora va a estar aquí, ¿no? Ya. Entonces, este ángulo es el doble, ¿no? Y esta distancia inclusive es como 3 veces a, ¿no? Este era el inicio, θ, caminó, ahora el ángulo de elevación es el doble, o sea 2 veces θ. Y cuando eso pasa, esta distancia dice que se reduce a la tercera parte del total, ¿sí o no? Listo. Entonces rápidamente, si te das cuenta, si todo es 3a, hasta aquí es una vez a, esta distancia debe ser 2 veces a, ¿no? 2 veces a. Ahora, dos ángulos interiores te da el exterior, ¿sí o no? Entonces, este es 2 veces θ, este es una vez. Esto sí o sí debe ser θ, porque dos interiores me da el exterior, ¿no? Listo. Entonces, si tú te das cuenta, este es isósceles, ¿no? Este es isósceles. Esta distancia con esta distancia deben ser iguales, ya que si le damos puntos, ¿no? Si este es A, este es B, C y D, por ejemplo, el triángulo ABD es isósceles, ¿no? Entonces, si tiene dos lados, dos ángulos iguales, ¿no? Si tiene dos ángulos iguales, debe tener dos lados iguales. Entonces, si este serruchito rojo le has puesto 2A, este también debe ser 2A. Ahora sí, enfócate solamente en el triángulo de verdecito, ¿no? Enfócate solamente en el triángulo de verdecito. Este es un triángulo conocido, ¿no? Hipotenusa 2 y cateto es 1, de 1 a 2. Este es notable de 30 y 60, ¿sí? Recordando un poquito el triángulo notable, si yo tengo un triángulo notable de 30 y 60, ¿no? 30 y 60. Recordando un poquito. Ahí está. Lo vamos a dibujar más bonito. Ahí está. Este es 90. Y la hipotenusa es de 2 a 1, ¿sí o no? Uno de los catetos es como 1, entonces este es como 30, este es como 60, ¿no? Este es como a raíz de 3, notable de 30 y 60. Entonces, gracias a esto, ya podemos encontrar el valor de θ, ya seguramente te das cuenta. Entonces, este ángulo sí o sí es 30, ¿no? Y este ángulo debe ser, que es 2θ, debe ser 60, ¿no?
Entonces de aquí ya lógicamente te das cuenta y dices, bueno, que 2 veces θ es igual a 60 grados, ¿no? Le sacas la mitad, entonces θ es 30 grados. Listo. ¿Utilizando qué cosa? Triángulos notables. ¿Utilizando qué cosa? Ángulos verticales, ¿no? Bien. Siguiente. Dice, desde la parte más alta de un poste se observa 2 piedras A y B en el suelo con un ángulo de elevación, un ángulo de depresión de 53 y 37 respectivamente. Si el poste tiene una longitud de 12 metros, hallar la distancia entre las piedras A y B. Justo la distancia entre las piedras A y B. Bueno, trabajemos y dibujemos un poquito más grande el poste. Este es el poste. Si este es el ángulo de depresión, entonces de la parte más alta va a ir el eje horizontal o la línea visual. La línea horizontal o el eje horizontal, ¿no? Y lógicamente debo colocar primero el de 37, bueno, el de 37 grados. Ese debe ser hasta la bolita B, ¿no? Este debe ser el ángulo de 37, depresión, ¿no? Listo. ¿Por qué? Porque este es más grande, 53 es más grande, ¿no? 53 se supone que va a ir así, ¿sí o no? Un poquito más grande que 37, entonces más o menos por aquí, ¿no? Este será el ángulo de depresión de 53 grados, ¿no? Listo. Este es el de 53 grados. Ya está. Entonces, este es la bolita A, ¿no? Y este es la bolita B. Y esto es lo que nos están pidiendo. Y la altura del poste nos da, sí, 12 metros, ¿no? Esto es 12 metros. Listo. Entonces, ¿qué era la recomendación? Trasladar hacia abajo, ¿no? Entonces, si este es 37, este sí o sí debe ser 37, ¿sí? Por la propiedad de la z, ¿no? Si este es verdecito, este también debe ser verdecito. Entonces, si este es 37, este debe ser 37, ¿no? Si cambiamos de colorcito, si todo esto es 53, todo esto debe ser 53, ¿no? Por la propiedad de la z. Este de acá es 53. Listo, gracias al 12 podemos encontrar toda esta distancia. Y podemos encontrar la distancia del poste hasta A, ¿sí? Con el 53 solo, en función de los ángulos que ya son conocidos, ¿no? Aquí, entonces, para el ángulo de azul, con 53, trabajamos con 53, ¿no? Con el triángulo de azulito. A ver si yo tengo acá una distancia. Este es 12. Este de acá es 53. Este de acá es 37, ¿no? Este es 3 por algo, 4 por algo, 5 por algo. Pero ese algo obviamente es 3, ¿no? 4 por 3 me da 12, entonces este es 3 por 3, 3 por 3, ¿qué me da? 9. O sea, esta distancia es 9. Ahora el triángulo de negrito. El más grande, ¿no? Lo mismo, ahí está el poste que tiene la misma medida, que es 12. Solo que este es un poquito más grande. Y ahora este es 37, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Este de acá es como 3 por algo, ¿no? Ese algo lógicamente que es 4. Entonces este será 4 por 4. 4 por 4 que te da 16. Entonces todo esto es 16. Ahora sí, ya puedes encontrar el valor x, ¿no? Simplemente piden x, que será 9 más x, ¿no? Es igual a 16, que es el todo, ¿no? Entonces x es simplemente 16 menos 9. Eso es 7, ¿no? Listo, solo aplicando triángulos notables. Tema sencillo que rápidamente creo se lo van con el libro lo van a resolver mejor, ¿no?
más rápido. Y último para terminar. ¿O hay uno más, creo? Sí, hay uno más. El último ejercicio es un poquito más completo, un poquito más complejo, así que te voy a pedir que prestes atención ya. A ver aquí, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden H, ¿no? Aquí hay un árbol y nos piden la altura del árbol. Hay una persona que está observando, ¿no? Un teodolito creo que es, sí, ¿no? Es un aparato, un instrumento que te permite observar y medir. Entonces está observando la primera persona, la parte más alta, la segunda también, ¿no? Y la altura del teodolito es de 1.5. Entonces, si este es el eje horizontal, esta altura de 1.5 lo puedes trasladar hasta aquí, ¿no? Este también es 1.5. También es de 1.5 metros. Entonces, para hallar el árbol necesitas solo esta distancia, ¿no? Necesitas esta distancia. Pero ahí está 60, ¿sí o no? Entonces, este de acá es 30. 30. Notable. Este es como A. Esta altura es como A raíz de 3, ¿no? A raíz de 3 y este debe ser 2A. Listo, notable, ¿no? 45. Entonces, si te das cuenta, todo esto también va a ser 45. Si a este le has puesto serruchito que vale A raíz de 3 por triángulo, por isósceles, este también es A raíz de 3, ¿sí o no? Todo esto también es A raíz de 3. O sea, todo esto también es A raíz de 3. A raíz cuadrada de 3. Listo. Pero la distancia del primer teodolito hasta el segundo teodolito es de raíz cuadrada de 3 menos 1. Entonces, raíz cuadrada de 3 menos 1 más la distancia de la primera persona al árbol, que vale A, debe dar A raíz de 3, ¿no? Y podremos hallar esta distancia, pues es lo que falta, porque H es lo que nos piden, H es todo el árbol. O sea, lo que nos están pidiendo realmente es la suma donde está todas las hojas del árbol, ¿no? ¿Cuánto vale? Que vale A raíz de 3 más el tallo, ¿no? El tallo o es la altura de la persona y del teodolito, ¿no? Del instrumento que están observando, que es 1,5, ¿no? O sea, solamente te falta el valor de A, ¿no? Y lógicamente el valor de A vas a hallarlo de estas distancias, ¿verdad? Porque aquí se observa lógicamente que desde la última persona hasta el tallo, ¿cuánto vale? Por isósceles, también vale A raíz cuadrada de 3. Pero eso es simplemente la suma de raíz cuadrada de 3 menos 1 más el A, ¿sí? Más el A. Y de aquí lógicamente sale A. Reemplazamos y ya nos sale, ¿no? Entonces este A está sumando al otro lado, ¿cómo pasa? Restando, ¿no? Se va a quedar A raíz cuadrada de 3 menos A. Al otro lado quedaría raíz cuadrada de 3 menos 1. Factorizamos el valor de A porque se repiten ambos, ¿no? Una vez factorizado quedaría raíz cuadrada de 3 menos 1. Y eso es igual a simplemente también raíz cuadrada de 3 menos 1. Si le pones en paréntesis, estos dos son los mismos. Este está multiplicando. Al otro lado, ¿cómo va a pasar? A dividir. Entonces rápidamente ya puedes cancelar. Y el valor de A queda 1. El valor de A queda 1. Entonces realmente lo que te estaban pidiendo, que es la altura de todo el árbol, es 1 por raíz de 3, es raíz de 3 más 1,5, ¿no? Metros. Y eso es la clave, la E, ¿no? La E. Raíz cuadrada de 3 más 1,5 metros. Listo. Hay uno más. Oye, creo que es el último. Ah, les comentaba, ¿no? Este es un poquito más complejo. Así que te voy a pedir, por favor, que lo observes, ¿no? Es un poquito más trabajoso o más completo con varios temitas extra que quizás por ahí aún no se ha tocado, ¿no? Pero es bueno ya estar observando este tipo de ejercicios que es un poquito más de nivel.
A ver, dice, desde el punto P situado a 120 metros del pie de un poste, se observa el punto más alto de este poste con un ángulo de elevación de alfa. Tal como se muestra en la figura, alfa está en un intervalo, ¿no? Y hay un dato. Te dice que coseno de alfa menos seno de alfa es un medio. Calcular la distancia entre el punto P y el punto más alto del poste, o sea, del punto P hasta el punto más alto del poste. Esto es lo que nos está pidiendo, ¿no? Esa es la distancia. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ya está. Pero de P hasta el poste 120, ¿no? Este de acá es 120. 120 metros, listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? X, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? 120. ¿Qué es lo que quiero? En este caso es hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. ¿Y qué es lo que tengo? Cateto adyacente, ¿no? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es? Si te olvidaste, ¿qué debe ser? SOHCAHTOA, ¿no? Si te olvidaste, por ahí debes hacer el SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Este completas con hipotenusa y esto completas con hipotenusa. Hipotenusa sobre adyacente es la inversa del coseno, o sea, es la secante, ¿sí o no? Esta es la secante, ¿no? Hipotenusa sobre adyacente es la secante. ¿Secante de qué? Secante de alfa, ¿no? Si reemplazamos esto, quiero x, ¿no? Por aquí. Quiero x, tengo 120, ¿no? Quiero x, hipotenusa, tengo el cateto adyacente 120. ¿Qué cosa me da eso? La secante, ¿sí? Esta es la secante del ángulo alfa. Entonces tú quieres el valor de x, 120 está dividiendo, al otro lado ¿cómo pasa? A multiplicar, ¿no? Entonces lo que realmente que quieres es 120 multiplicado ¿por quién? Por la secante de alfa. Eso es lo que te están pidiendo realmente, ¿no? La secante nada más ahora nos falta hallar. Ya lo hemos hallado. Ahora sí, nos falta solamente la secante. ¿Y cómo hallamos la secante? Lógicamente del dato. Y justo está en función de coseno. Entonces, si tú tienes el coseno, puedes hallar la secante, porque es la inversa, ¿sí? Porque ya sabemos que el coseno es cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si yo quiero la secante, lo invierto el coseno y ya tengo la secante, ¿sí? Lo invierto el coseno y ya tengo la secante. Entonces, de aquí debo encontrar el valor del coseno de alfa, ¿no? Debe salir un número, lo invierto y ya esta es la secante. Entonces, trabajamos por ahí. A ver, el dato dice coseno de alfa. Coseno de alfa menos seno de alfa es un medio. Bueno, como tú quieres el coseno, ¿qué te parece si el un medio lo pasamos a restar, ¿no? Y quedaría en función del seno, ¿no? Y el seno ya tiene su recíproco, ¿sí o no? Claro. Entonces aquí quedaría así. Coseno de alfa. Este es un medio, pasa al otro lado a restar, ¿no? Y menos seno, que es negativo, al otro lado pasa como seno positivo, seno de alfa positivo. Entonces, para que aparezca el coseno, podemos elevar, a ver, al cuadrado. ¿Qué pasa si elevamos al cuadrado? Ya, elevando al cuadrado. Este es binomio, ¿no? El primero al cuadrado, o sea, este es cos al cuadrado de alfa menos 2 veces coseno, ¿no? Coseno de alfa por un medio más el segundo al cuadrado, un medio al cuadrado es un cuarto, ¿sí o no? Y el otro quedaría como seno al cuadrado de alfa. Listo. Operando este se va, esto se va, ¿no? Quedaría solamente coseno al cuadrado de alfa menos coseno de alfa. Esto quedaría más un medio, ¿no? Un cuarto, perdón, un cuarto. Ya, aquí. Para que aparezca todo en función del coseno, ¿sí o no? Esta es una identidad pitagórica que por ahí capaz aún no la ha visto. Hay una identidad pitagórica. Tenemos que seno
al cuadrado, esta es una identidad que ya quizás vamos a tomar, o si ya lo he recordado quizás, que ya lo vamos a estudiar. Si lo has estudiado, dice seno al cuadrado de alfa por el coseno al cuadrado de alfa, eso me resulta 1. Entonces, si tú quieres el seno al cuadrado de alfa, simplemente es el 1 menos el coseno al cuadrado de alfa. Esta es una identidad pitagórica. Ya, en el tema de identidades lo vamos a estudiar más esto. Entonces, en el lugar del seno de alfa, ¿qué puedes poner? 1 menos coseno al cuadrado. En el lugar del seno puedo poner 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Listo. Entonces, todavía podemos resolver esto. Este menos coseno al cuadrado, al otro lado, ¿cómo va a pasar? A sumarse. Entonces va a ser coseno al cuadrado más coseno al cuadrado. Esto va a resultar 2 veces coseno al cuadrado de alfa menos coseno de alfa. Este 1 pasa a restar a un cuarto. Va a ser un cuarto menos 1. Eso lógicamente es menos 3 cuartos, ¿no? Es menos 3 cuartos. O sea, quedaría acá un cuarto va a ser restado con el menos 1, entonces va a quedar menos 3 cuartos. Listo. O sea, estamos tratando de formar una ecuación cuadrática, ¿sí o no? Ahora nos molesta el 4, entonces, ¿qué te parece si lo multiplicas por 4 a todo, no? Lo multiplicas por 4 a todo para desaparecer la fracción, ¿sí o no? Entonces aquí voy a continuar arribita. Entonces, si tú multiplicas por 4, esto va a ser 8 veces, ¿no? 8 veces coseno al cuadrado de alfa. Multiplico por 4, este va a ser menos 4 coseno de alfa. Menos, acá seguiría 4 con el 4, va a quedar solamente menos 3, ¿sí? Y esta es una ecuación cuadrática. Entonces, si tú ves las claves, está en función de raíz. Entonces, si aplicamos aspa, va a quedar en función de números, ¿no? Entonces, lo ideal acá es aplicar la propiedad, la fórmula de ecuación cuadrática, ¿no? La fórmula de ecuación cuadrática. Y vas a hallar, lógicamente, el valor del coseno, porque el coseno es el x en este caso, ¿no? Lo que vas a hallar aplicando la fórmula es el valor del coseno, que es, y ese coseno lo invertes y esa es la secante, ¿no? Esa es la secante. Listo, entonces aplicando propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad de ecuación cuadrática? O sea, aplicando esto, ¿no? Menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, ¿no? Todo esto sobre 2 veces a. ¿Por qué se aplica esto? Porque si ves las claves están en función de raíz, entonces al aplicar la propiedad, la fórmula va a quedar en función de una raíz, ¿no? Listo, entonces aquí será b es menos 4, entonces va a ser menos 4 menos 4, ¿no? Menos 4 más la raíz cuadrada de b es menos 4 al cuadrado, ¿sí o no? Menos 4 veces a, o sea 8 por c, que sería menos 3, ¿no? Todo esto entre 2 veces a, o sea 2 veces 8. Ya, este es positivo 4 más, este es 16, ¿no? 16, este menos y menos se hace más. 3 por 4, 12 por 48 es 96, ¿no? 96 sobre 2 por 8 es 16. 96 más 16 son 112. O sea, quedaría raíz 4 más raíz cuadrada de 112 sobre 16. Pero 112, aquí hay un perfecto todavía, que es el 16, ¿sí o no? 16 por 7 es 112. O sea, este raíz de 112 tú lo puedes poner como raíz de 16 por 7, ¿no? Raíz de 16 por 7. Raíz cuadrada de 16 es 4. O sea, esto queda 4 raíz cuadrada de 7. Listo. Entonces, ahora sí, si borramos esto un momentito,
No, no te dije, este es un ejercicio un poquito más complejo, más completo, ¿no? Ecuaciones y todo. Este de acá, ¿cuánto te había salido? Raíz cuadrada de 12, ¿sí o no? Este es raíz cuadrada de 112, ¿no? Ya, pero raíz cuadrada de 112 es 4 raíz de 7, ¿no? 4 raíz de 7. Sacamos la cuarta, cuarta y cuarta. Y queda 1 más raíz de 7, ¿no? 1 más raíz de 7 sobre 4, ¿sí o no? 1 más raíz de 7 sobre 4. Ahí está. O sea, el coseno de alfa es, esta es una de las raíces. Entonces el coseno de alfa en este caso, ¿quién es? 1 más raíz. Inclusive esto lo podemos ordenar, ¿no? Porque raíz de 7 es adelante, si te das cuenta las claves. Entonces tú lo puedes poner raíz de 7 más 1 sobre 4, ¿sí o no? Más ordenadito, ¿no? Y ya va apareciendo, ¿no? Entonces, ahora sí, yo ya sé, al operar todo esto por fórmula cuadrática, mira, ¿ve? Todo esto hemos hecho. Simplemente acá voy a obtener el valor de x, pero el x, ¿quién es? Es el coseno, ¿sí o no? Esta es una solución, entonces, pero este es el coseno, bueno, este es el coseno de alfa. ¿Cuál es una de las soluciones? Es raíz de 7 más 1 sobre 4, ¿sí o no? Pero este es la inversa de la secante, ¿sí o no? Y tú lo que quieres es la secante. Entonces, tú quieres la secante y la secante es la inversa. Entonces, la secante de alfa es la inversa, ¿sí o no? O sea, este es 4. Se está congelando. Este secante de alfa es la inversa del coseno, ¿no? Entonces, este es 4 sobre raíz cuadrada de 7 más 1. ¿Sí o no? La inversa del coseno, la inversa de la secante. Ahí está. Entonces, pero esto falta racionalizar, ¿no? Mira, hasta racionalizar. ¿Cómo se racionaliza esto? Con su conjugada, pues, ¿no? Lo mismo arriba. La conjugada es con signo menos, ¿no? La conjugada. Y esto aparecería una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? Esto se transforma en una diferencia de cuadrados. O sea, esto va a quedar simplemente 4 multiplicado por raíz de 7 menos 1. 4 multiplicado por raíz de 7 es menos 1. Y este es como diferencia de cuadrados, este va a quedar 7 menos 1. 7 menos 1, no, este va a quedar 7 menos 1. Así va a estar, pues, ¿sí o no? Así va a estar. El exponente se va, queda 7, 1 al cuadrado es 1. 7 menos 1, 6, ¿ves? Queda 6. Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto va a quedar solamente 6. Le saco la mitad 2 y le saco la mitad 3. Ahora sí. Entonces, realmente lo que me estaba pidiendo ya para terminar, x simplemente es 120 multiplicado por la secante de alfa, pero la secante de alfa es 2 sobre 3 multiplicado por raíz de 7 menos 1, ¿no? Sacas tercia 1, tercia te sale 40. 40 multiplicas por el 2, x realmente es 80 multiplicado por la raíz cuadrada de 7 menos 1. Este acá es tu respuesta. 80 multiplicado por raíz cuadrada de 7 menos 1. Metros, ¿no? Metros. O sea, sería la clave la 80 multiplicado por la raíz cuadrada de 7 en menos 1. No, la clave sería es menos 1. Este de acá sería, ¿no? La D. 80 multiplicado por la raíz cuadrada de 7 menos 1. Listo. Este sí, este ejercicio sí está un poquito más complejo, ¿no? ¿Qué se ha utilizado? Se ha utilizado para empezar resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Encontraste que x es 120 por la secante de alfa. Ahora, para encontrar la secante de alfa, ¿qué utilizaste? Identidades. Y todo esto que se utilizó es identidades. Dentro de identidades, ¿qué utilizaste? Ecuación cuadrática. Dentro de ecuación cuadrática, para encontrar ya
En la racionalización, producto notable, ¿no? Acá es una diferencia de cuadrados, producto notable. Y después ya, ¿no? Solo reemplazaste y operaste y ya está. Muy bien, chicos. Ahora sí, eso es todo. Nos estamos viendo. Chaucito.